¿Cómo están? Quiero platicarles de qué escribo mi texto, mi artículo Beatriz versus Xochitl. Eh, la disputa final por la candidatura del Frente Amplio, que se va a decidir el día 3 de septiembre, ha quedado, y creo que no es casual, entre dos mujeres. Y no es casual porque obviamente saben que van a enfrentar la candidatura de una mujer, saben que es tiempo de las mujeres, esta frase que se ha vuelto un poco cliché, y saben también que tienen que enfrentar a una mujer de izquierda. Y en ese sentido, pues no es casual que sean dos mujeres las que están disputando la candidatura del Frente Amplio opositor, que utilizan huipil, que reivindican sus raíces indígenas, que tienen un discurso progresista, que en algún momento incluso llegaron a coquetear con la propia 4T, o sea, yo creo que tanto Xochitl en algún momento tuvo acercamientos con Claudia, como Beatriz tuvo acercamientos con la 4T, en algún momento o se acercaron a ella o ella se acercó a la 4T, pero tuvieron algún tipo de acercamiento, las dos. Y no es casual, tuvieron ese acercamiento porque hay cosas en común, porque en el momento en el que se buscaban cuadros, candidatos, etcétera, etcétera, pues es el tipo de gente que uno siendo cuatroteísta recurriría a ellas, digamos, por el perfil que tienen. Creo que es importante decir esto porque para empezar, porque tanto Beatriz Paredes como Xochitl Gálvez han ejercido una cierta disidencia ideológica dentro de sus partidos o dentro de los partidos que las han postulado, pues porque Xochitl no es propiamente un cuadro de Acción Nacional. Beatriz Paredes lo es más porque pues Beatriz sí es un cuadro orgánico del PRI, de militancia, fue presidenta del PRI, pero en cualquier caso, pues la tlaxcalteca, Beatriz, con su discurso socialdemócrata o digamos cardenista, como ella lo denomina, pues fue una cierta disidencia, digamos, en un momento, en tiempos de un PRI neoliberalizado, ¿no? Y lo mismo la hidalguense, Xochitl Gálvez, con su postura progre o liberal dentro de un partido conservador como el PAN, que la ha llevado, pues ella, como ustedes saben, va a las marchas LGBTI, defiende el derecho a decidir, una serie de cosas que le hacen también un perfil distinto al del panista tradicional. Y creo que esto no es casual. A ver, estos perfiles, pues, que estos dos perfiles estén en la recta final. No está de más mencionar esto porque la oposición, pues, no está presentando a un Jair Bolsonaro, o a un Javier Milei, o a un Cast, o a un personaje de ese tipo, trompesco, digamos. No está presentando a un perfil de ultraderecha. Lili Telles quedó muy pronto en esta contienda fuera de la jugada y tenemos la suerte, digamos, de que, creo yo, creo yo que tenemos la suerte de que la ultraderecha pues todavía no asome la cabeza en nuestro país. Y digo todavía porque el péndulo puede girar hacia allá en algún momento, pero por ahora no. No hay, o sea, Gilberto Lozano pues es una cosa muy chiquita, muy marginal, muy menor. Creo en ese sentido que las candidaturas, digamos, de Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes tienen dos posibles maneras de leerse, no necesariamente excluyentes. Una es que probablemente la 4T pues ha conquistado o ha tenido una victoria cultural, donde digamos, hoy pues nadie sin una mínima sensibilidad social por llamarlo de alguna manera, tendría posibilidades de perfilarse como un contendiente más o menos serio a la presidencia de la República. Entonces, pues esto hay que reconocer que no es poca cosa. O sea, han movido el consenso mucho más hacia la izquierda, la 4T. Y en ese sentido, pues no es casual, insisto, que las dos candidatas
que se postulen por el Frente Amplio, que estén compitiendo en la recta final de esta contienda, pues sean mujeres que yo creo que si les preguntas, las dos se consideran de izquierda. Claro, yo no sé si lo sean, habría que discutir si son de izquierda. Quizás Beatriz Paredes es más bien, sí, una especie de izquierda no socialista, pero sí de identificada al nacionalismo revolucionario, y Xochitl una especie de izquierda liberal, ¿no? Una izquierda light, pero de izquierda de alguna manera, ¿no? No son mujeres de derecha, aunque yo creo que varias cosas de las que dice Xochitl sí son medio derechosas. O sea, yo diría que Xochitl en lo social es de izquierda, en lo económico no. O sea, cuando decía Xochitl, por ejemplo, que el salario mínimo, los incrementos en el salario mínimo no eran una victoria del gobierno de la 4T, decía porque quienes pagan los salarios son los empleadores. Pues esa es una postura, híjole, muy derechosona, porque es como pensar que el sector público no es un igualador, un nivelador, y es negarle una victoria importante a la 4T. Y hay otras cosas donde también Xochitl claramente se muestra como una mujer no de izquierda. Esta idea, por ejemplo, de que los del sur, que luego dijo que la habían sacado de contexto, pero no es que la hayan sacado de contexto, o sea, lo que asentó ella fue una idea de que los del sur trabajan menos que los del norte, y que es una idea de raíz racista, que tiene muchos años. Escribió un muy buen artículo Fabricio Mejía al respecto, sin embargo, que les recomiendo checar, porque es una idea, digamos, vieja, esta idea del esencialismo geográfico, ¿no? Que porque uno es de cierto lugar es de cierta manera, y que los de países tropicales son como más bárbaros y son más huevones, y que los de países, digamos, fríos, gente blanca, son más trabajadores. Y de alguna manera eso es lo que dijo Xochitl. Bueno, estas ideas no son de izquierda, son ideas más bien de derecha. Entonces, creo que en el caso de Xochitl, seguramente ella se piensa de izquierda, yo no creo que lo sea. En otras cosas sí, ¿no? O sea, en otras cosas, temas de feminismo, los temas de la agenda progre, en eso yo creo que Xochitl sí es de izquierda, ¿no? Esto es una acotación que hago porque, digo, ya lo he discutido en otros momentos, pero creo que es importante decirlo. Pero bueno, volviendo al tema de mi artículo. Esa, decía yo, era una lectura posible, ¿no? Como el sentido común o si se quiere, el consenso, o de alguna forma se ha ido más hacia la izquierda, y eso hace que cualquiera que quiera competir con el obradorismo tenga que disputar ese discurso, que es un terreno discursivo que ya ganó López Obrador y su movimiento. Y eso es muy importante. Creo que no debemos minimizarlo ni olvidarlo. Otra lectura importante a la hora de decir cómo es que estas dos mujeres son las que se perfilan hacia el final de la contienda, es que en la recta final, pues, del proceso, se ha quedado, digamos, lo más decente de la oposición. Pues sí, porque Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez, con todas las críticas que les podamos hacer a cada una de ellas, pues representan, yo creo que de lo menos viciado que hay dentro de los partidos que las apoyan, dentro del PRI y dentro del PAN. Y digo que las apoyan porque pues no necesariamente, como decía, Xochitl no es propiamente de miembro del PAN, pero bueno, llegó por esas siglas. Entonces, yo creo que las dos son buenas candidatas. Yo quiero decir que personalmente tengo buena relación con las dos. No, las respeto a las dos. Y por eso creo que la discusión, digo, no por eso, pues, pero creo que la discusión en el fondo no debiera centrarse tanto en las cualidades de estos personajes. A veces personalizamos todo demasiado en la política. Más que en estas personas, creo que hay que voltear a ver a lo que habilitan y lo que van a habilitar. O sea, lo que a través de esas candidaturas a la presidencia va a estarse colando. Cómo a través de estas figuras, pues estarán llegando al Congreso y a puestos de representación mucho del antiguo régimen. Digamos, cómo se va a estar colando, pues, personajes que son de lo más podrido de la política,
personajes del PRI, PAN y PRD, del PRIAN-RD, que ya veíamos fuera y que probablemente no tendrían posibilidades si no es colándose como acompañantes de estas candidaturas, porque pues es muy cierto que es muy importante quién encabeza un partido, una coalición, en quiénes son los que logran, a la hora de definir quiénes son los que van a lograr llegar al Congreso. Entonces, al final es bien sabido que ni Beatriz ni Xóchitl van a atravesar las puertas de Palacio Nacional. Van a ganar, pues. Claro que no, o sea, está muy cantada la elección de 2024. Pero la clave del asunto sí es la cantidad de personajes indeseables que, ya sea a través de ser compañeros de viaje de Xóchitl o a través de ser compañeros de viaje de Beatriz, van a estar llegando, digamos, a espacios de poder. En fin, a esta altura, ya pensando en quién tiene más posibilidades, si Xóchitl o Beatriz, yo creo que quien lleva las de ganar es Xóchitl Gálvez. Creo que ella va a ser la que va a quedar finalmente. A ver, me parece que ambas tienen virtudes diferentes y defectos distintos. Beatriz, yo creo que tiene más preparación, tiene más rigor intelectual y se vio en los foros muy claramente. Tiene una conducta más de estadista, es mucho más prudente, digamos que mete menos la pata, o sea, la cantidad de veces en que Xóchitl ha metido la pata en esta contienda ya son varias, digamos, ya se suman varias, por ejemplo, lo que dijo de las micheladas, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Beatriz no caería en ese tipo de errores. Xóchitl, en cambio, no es prudente, es más mete pata, pero también es una figura más espontánea, más fresca, mucho más carismática, mientras Beatriz tiende a pontificar y siempre hablar en un tono así como serio, como subida como en un pedestal de tengo la razón. Xochitl, pues, tiene la sangre mucho más ligera, tiene, digamos, una buena dosis de sentido del humor que creo que se agradece, y tiene además la habilidad de caerle bien a casi cualquiera. Yo creo que hasta el presidente le cae bien Xochitl. El atractivo de Xochitl Gálvez se antoja superior al de Beatriz porque mientras Xochitl ha sido siempre, perdón, mientras Beatriz ha sido siempre una mujer de partido, disciplinada, acomedida, mesurada, pues Xochitl proyecta rebeldía, es un poco más, digamos, antisistema, por llamarlo de alguna manera, y es un outsider que de alguna forma ha tomado distancia de la partidocracia. O sea, es una figura que fácilmente puede decir, yo no pertenezco a la partidocracia, yo soy ciudadano, ¿no? Como ven, una y otra tienen virtudes o fortalezas diferentes y debilidades diferentes. Pero hay una diferencia más entre las dos que creo que no es menor. Mientras que Beatriz ha adoptado una línea como mucho más propositiva de impulsar una agenda y ha dicho cosas interesantes en los foros. Ella ha dicho también claramente, y lo dijo así, yo no estoy obsesionada con López Obrador, que yo creo que fue una pedrada a Xochitl Gálvez, pero no solo a ella, a todo un sector de la oposición que, que ha hecho de eso su razón de ser y existir. Y yo creo que Xochitl, sin estar en los niveles de Kenia López Rabadán o personajes así, también ha hecho suyo el discurso antiobradorista. Yo no sé si a veces no lo hace de una manera un tanto impostada. Yo no sé sinceramente que si el antiobradorismo de Xochitl realmente sea del tamaño que ella proyecta. Pero bueno, en cualquier caso, ha sabido
construirse como una candidata de la clase media, aspiracionista, antiobradorista, y creo que esa bandera le ha permitido venderse bien. Es una estrategia que a Xochitl yo creo que le ha servido, y yo creo que probablemente esa estrategia sea más eficaz que abrazar la sensatez como lo ha buscado o lo ha pretendido Beatriz Paredes. Porque al final todos sabemos que el gran elemento aglutinador de esta oposición prianerredeísta es el antiobradorismo. Que independientemente de que estén organizando sus foritos y todo esto, en el fondo, digamos, aunque quieran tratar de mostrar que tienen una agenda y un proyecto de país, su verdadera razón de ser y existir, no nos hagamos tontos, es explotar la pejefobia que anida en muchos corazones. Pues ese es mi comentario. Gracias por leerme, verme y escucharme. Les cuento que pueden seguirme en el canal de Hernán en YouTube, donde subo mis entrevistas, reportajes, videocolumnas. Pueden seguirme también en Facebook, donde también hay en mi canal de Facebook, en mi fanpage, donde tengo también distintos clips de cosas que hago en distintos espacios. Me pueden seguir en mi página web www.hernangomez.com.mx. Estoy los domingos en el Universal, lunes, martes y jueves me escuchan en Radio Centro y en La Octava, en el canal de YouTube de La Octava, que están también mis contenidos. Miércoles tenemos una mesa en MBS, en el programa de Luis Cárdenas, que se transmite de 8 a 9 de la mañana. Es una mesa con Juan Ignacio Zavala que empieza más o menos a las 8:30 y dura más o menos hasta las 9. Y los jueves, la visita incómoda por el canal del Congreso, que se transmite a las 22:30 de la noche, canal 44.1 de televisión digital. Y también los contenidos suelo subirlos siempre después a mi página de YouTube. Ahí pueden ver, por ejemplo, ya está al aire el último programa que hice sobre el Tren Maya, un recorrido que hice con María Luisa Albores. Lo pueden seguir en mi canal de YouTube, fue para la visita incómoda. El programa que grabamos con el subsecretario Llorio de Hacienda, donde explica de una manera muy didáctica un poco los avances de este gobierno o los retos también en las distintas variables macroeconómicas. Un programa bonito porque temas que son muy complicados tratamos de en la conversación traducirlos a un lenguaje sencillo, más accesible a la gente. Está interesante la entrevista. Y bueno, otros contenidos de la visita incómoda que pueden encontrar ahí en el canal de Hernán en YouTube. Y obviamente, pues ya estará circulando pronto, si no es que ya, el programa que hicimos con Noroña. Estuve siguiéndolo un día durante su campaña por el estado de Morelos. Arrancamos en Tepoztlán, terminamos en Cuautla y quedó muy bonito, la verdad. Es un programa muy simpático. Así que ahí echen un ojo cuando salgan. Salga, estoy seguro que les va a gustar. Saludos. Y estamos en contacto. Besos y abrazos. Se me cuidan.